Dijo el gran escritor Eduardo Galeano, escritor uruguayo, dijo lo siguiente, dijo, esta guerra fue llamada la guerra del fútbol, porque en los estadios de Tegucigalpa y San Salvador se encendieron las chispas que desencadenaron el incendio. Durante las eliminatorias para el Mundial del 70 empezaron los líos. Hubo grescas, algunos muertos, unos cuantos heridos. A la semana, los dos países rompieron relaciones. Honduras expulsó a 100.000 campesinos salvadoreños, que desde siempre trabajaban en las siembras y las cosechas de ese país, y los tanques salvadoreños atravesaron la frontera. Este párrafo se encuentra en el libro El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, donde él pues narra lo que muchos le llaman la guerra del fútbol. Que vamos a hablar de eso porque en realidad no fue una guerra que se debió a un partido de fútbol. Hay mucha, no creo decirlo como mala intención, pero sí una suerte de marketing uh, malévolo, por decirlo de alguna manera, en llamar a esta guerra, que en El Salvador y Honduras no se le denomina la guerra del fútbol, sino se llama la guerra de los 100 días, ¿no? Debido a que había otros antecedentes. Aquí se está dando por sentado que debido a un partido de fútbol, ese partido de fútbol, que era un partido para las eliminatorias del Mundial que se iba a jugar en México 70, devino en una guerra, ¿no? Una guerra en Centroamérica. Y eso no es así. Um, para esto hay que movernos hacia otras razones, ¿no? Otras razones por las cuales estos países se fueron a la guerra, ¿no? Había temas muy candentes en cada país, ¿no? Para hacernos una visión de lo que en realidad fue la guerra de los 100 días, una guerra entre El Salvador y Honduras en la década de los 60. Hay que situarnos en un contexto, ¿no? Honduras está al lado de El Salvador y El Salvador es un país en ese momento tenía aproximadamente 3 millones de habitantes y Honduras tenía 2,5 millones, 2,700,000 habitantes aproximadamente en ese tiempo. Um, pero no solamente eso, sino las dimensiones de El Salvador eran 3 veces menos que las dimensiones de Honduras. Es decir, a El Salvador se le denomina de manera cariñosa en Centroamérica el pulgarcito de América, porque es un país muy pequeño. Pero esa limitación en cuanto al territorio y esa, podríamos decir, no como explosión demográfica, sino esa cantidad de habitantes que tenía, hacían que el tema de la posesión de la tierra, de la propiedad de la tierra para cultivarla, sea un tema muy preocupante, muy caliente en ese momento, ¿no? El Salvador en ese momento era un país en el cual grandes latifundios, grandes latifundistas, gente muy rica y muy ligada al gobierno, eran propietarios de la mayoría del territorio. Es así que en Honduras también existía una, una situación muy particular, muy parecida a la del Salvador, ¿no? Con la diferencia de que eh, era un país mucho más grande en términos de territorio, ¿no? En términos de territorio. Es decir, muchos campesinos pobres del Salvador emigraban hacia Honduras para trabajar en las tierras allá, en la agricultura, cosa que se los negaba su propio país, ¿no?
Entonces, para recapitular, podríamos decir de que en ese momento hay 300.000 salvadoreños viviendo en Honduras, ¿no? Es decir, hay básicamente una expulsión para decirlo de alguna manera, de territorio salvadoreño, de ciudadanos salvadoreños hacia Honduras para trabajar las tierras en ese país, donde había tierras que pertenecían al Estado y eran tierras que estaban desocupadas. Había una ocupación de tierras ociosas en Honduras, mayoritariamente eran tierras que eran propiedad del Estado, y mucha de esa ocupación de tierras ociosas se daba por parte de inmigrantes salvadoreños, y ello traía también un poquito la desconfianza, un poquito la envidia, un poquito la animosidad de los campesinos pobres hondureños, quienes tampoco tenían acceso a la tierra, debido a una razón también sumamente importante. En Honduras, las corporaciones multinacionales norteamericanas fundamentalmente poseían grandes cantidades de tierra para la producción de frutas, ¿no? Para la exportación. Por ello, entonces, había una gran masa de campesinos pobres que no tenían acceso a la tierra, ¿no? También habría que nombrar como segunda razón para este conflicto que se iba gestando, ¿no? Se iba gestando mucho antes del partido entre Honduras y El Salvador por las eliminatorias. De aquí es donde yo que quería puntualizar el tema de que no fue debido a un partido de fútbol que hubo una guerra, ¿no? El segundo motivo fue una cuestión fronteriza, ¿no? Había un problema, pues, limítrofe, que se remontaba hacia el año ya 1869, cuando hubo una reunión de comisionados entre ambos países para delimitar la frontera, pero que no quedó lo suficientemente clara la delimitación, ¿no? Es decir, todavía en el siglo XX, tanto los libros de geografía de Honduras y El Salvador establecían la frontera como les convenía, ¿no? Esa ausencia de límites claros llevaba a que constantemente se cruzara la frontera las Fuerzas Armadas de un país a otro, ¿no? Las Fuerzas Armadas paramilitares salvadoreñas, por ejemplo, incursionaban a menudo en territorio hondureño, causando muchas fricciones, ¿no? Y se adentraban hasta kilómetros dentro del territorio hondureño, y lo mismo hacia hondureños hacia territorio salvadoreño, ¿no? Entonces ahí había otra fuente de fricción entre estos dos países. El tercer punto por el cual había una fricción mucho más grande tiene que ver con un tema comercial. El, lo que se llamaba en ese momento el mercado común centroamericano, ¿no? Entonces, sumándose a los conflictos agrarios de posesión de la tierra, al conflicto fronterizo, entra el tema del comercio, ¿no? Es decir, en el año 1960 se había firmado un tratado, el tratado en Managua, en Nicaragua, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, ¿no? Y ello dio pie al mercado común centroamericano. Ese mercado común centroamericano lo conformaba Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pero, digamos, era un mercado común para que los bienes producidos en esos países pudieran tener una libre circulación, una mejor capacidad de venta entre un país y el otro. Pero la realidad demostró ser un poco diferente. La realidad demostró que los países que se estaban beneficiando mucho más de este mercado común centroamericano eran Guatemala y El Salvador, cuyas industrias estaban un poco más desarrolladas, y tanto Nicaragua como Honduras eran los países que perdían en esta relación comercial poco balanceada, ¿no? Las pequeñas industrias hondureñas
y nicaragüenses eran las que luchaban por sobrevivir. Muchas de ellas se fueron a la bancarrota debido a esta falta de balance en el tema comercial. Ello devino en una animadversión por parte de Honduras hacia El Salvador, en el sentido de que se sentían que habían sido estafados o que se les estaba eh, aprovechando la buena fe en ser parte del mercado común centroamericano, ¿no? Eh, ahora, eh, lo que podemos también agregar, ¿no? Es que la opinión generalizada era de que los salvadoreños eran la causa de los problemas económicos de Honduras, ¿no? Entonces, eso se acentuaba porque se les veía por todas partes en Honduras. Se les veía pues en los campos, se les veía en los comercios en las ciudades, compitiendo por la tierra y el trabajo. Ello llevó a movimientos locales, tanto en Honduras sobre todo, para que haya una respuesta por parte del gobierno, ¿no? En cuanto a la presión social que ello implicaba. Esas presiones sociales también existían en El Salvador por el tema de la tierra. Es decir, aquí también hay una teoría atrás de todo esto, por lo cual se dice que de manera separada ambos gobiernos promovieron ese encuentro bélico, esa guerra, para tapar sus problemas sociales locales. Por ejemplo, en el año 1968, en la costa norte de Honduras, se desató una huelga general, ¿no? Muy importante en la que participaban pues, estudiantes universitarios, comerciantes, obreros e industriales en Honduras. Y con la guerra, esa huelga pasó desapercibida y el gobierno hondureño pudo encarcelar a los líderes de esa huelga. Se aprovechó el hecho de la guerra para ensalzar los valores patrióticos y la huelga pasó totalmente desapercibida, ¿no? Ahora, a partir del año 1969, el gobierno de Honduras comenzó a tomar ciertas medidas, como por ejemplo la de que los hondureños por nacimiento solo podían acceder a la tierra, es decir, ningún extranjero podía acceder a la tierra, y eso causó innumerables problemas en los salvadoreños que estaban en Honduras trabajando, ¿no? Sin tomar en cuenta el mencionado exceso de la población en El Salvador, los 300.000 inmigrantes salvadoreños que había en el territorio hondureño, el problema agrario, la disputa del tema fronterizo, el mercado común centroamericano, eso fue creando un caldo de cultivo para que se comenzaran a tener acciones mucho más agresivas entre un país y el otro, ¿no? Así llega junio del año 1969. Y en el año 1969 se estaban disputando las eliminatorias para el Mundial de Fútbol que tendría lugar al año siguiente, en el año 1970. Eh, Tanto El Salvador como Honduras estaban disputando una plaza para ese Mundial y justo ese partido, esas eliminatorias caen en medio de todas estos acontecimientos que iban eh, alineándose los planetas para que hubiera una guerra entre estos dos países, ¿no? El primer encuentro fue en Honduras, ¿no? El 8 de junio, y lo ganó el país anfitrión por 1-0, ¿no? Aunque la prensa hondureña no hizo referencia a ningún disturbio, pero sí hubo disturbios en contra de los aficionados salvadoreños que habían ido a presenciar el encuentro. Ahora, el partido de vuelta fue ganado en San Salvador por la selección local por 3-0, ¿no? Y hubo una violencia mucho más grande en territorio salvadoreño contra los aficionados hondureños, en venganza de lo que había ocurrido, en venganza de lo que había ocurrido en territorio hondureño,
¿no? Es decir, como respuesta a Honduras, ¿qué hace? Acelera las expulsiones de inmigrantes salvadoreños en su territorio con la ayuda de ciertos grupos de civiles armados conocidos como la Mancha Brava, ¿no? Entonces esos grupos parapoliciales ayudaron a deportar a cientos de miles de inmigrantes salvadoreños en territorio hondureño, ¿no? Este número alcanzó a 17.000, es decir, hubo 17.000 inmigrantes salvadoreños deportados como venganza por las agresiones sufridas por los aficionados hondureños en El Salvador. Entonces, para recapitular un poquito, ya cuando se habían jugado los dos primeros partidos, uno en Honduras y el otro en El Salvador, ya entre los dos países había ya una animadversión y los partidos, las agresiones tanto a la afición hondureña como a la afición salvadoreña fueron simplemente excusas, ¿no? Porque comenzaron ya a haber escaramuzas, ¿no? Por ejemplo, el 27 de junio, cuando los jugadores salvadoreños y hondureños se preparaban para el partido definitivo que iba a ser jugado en la Ciudad de México, porque un partido lo ganó Honduras, el otro ganó El Salvador y tenía que haber una especie de desempate. Ese partido iba a ser jugado en la Ciudad de México y es el 27 de junio cuando eh, tanto Honduras como El Salvador rompen relaciones diplomáticas, ¿no? Y rompen las relaciones diplomáticas, dijo el ministro del Interior salvadoreño Francisco José Guerrero, que debido a esa expulsión que había llevado a cabo el gobierno hondureño, a ese abuso, a esa persecución, el gobierno salvadoreño no tenía más remedio que cortar las relaciones diplomáticas, ¿no? Ahora, eh, digamos, cuando el partido se jugó en junio y lo gana El Salvador por 3-2 con un gol en el último minuto, en tiempo de descuento. En tiempo de descuento lo gana El Salvador y a partir de allí lo gana 3-2 y a partir de allí las escaramuzas entre ambos países se van intensificando y es el 14 de julio cuando El Salvador ordena a sus fuerzas militares invadir Honduras, ¿no? Y se lanzó una ofensiva aérea donde los aviones salvadoreños bombardearon el aeropuerto hondureño, ¿no? Es decir, eh, al día siguiente del partido, hay que puntualizar aquí, al día siguiente del partido, la agencia de noticias UPI envió un artículo, ¿no? Con un titular muy sugerente, ¿no? Que se llamaba La guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2, ¿no? Y determinaba, bueno, contaba lo que había sucedido en el partido, pero el título quedó en la mente popular, ¿no? Como la guerra del fútbol. Eso lo retomó un periodista polaco, Kapuczynski era su apellido, un periodista polaco, Richard Kapuczynski, quien escribe en el año 1978, 10 años casi después de ese partido, un artículo en polaco para pues narrar qué había sucedido y él lo reconoce, utilizó la frase la guerra del fútbol como una especie de marketing para poder vender su artículo, ¿no? Eh, la guerra de los 100 días, para llamarla de manera correcta, porque duró 4 días, terminó cuando la Organización de los Estados Americanos logró que ambos países llegaran a un acuerdo, un cese al fuego, el 18 de julio, pero ya habían fallecido 4.000 personas en su mayoría civiles, que eran, bueno, las personas que habían sido también afectadas por este conflicto y muchas de ellas
también habían sido desplazadas, ¿no? De los lugares en los que se realizaban las operaciones militares, ¿no? Como último párrafo, podríamos decir que estas preguntas, hay una serie de preguntas, ¿no? Muchas preguntas que quedan en el aire porque las situaciones socioeconómicas de estos dos países siguen formando parte importante de las historias de Honduras y El Salvador. Entonces, para ser claros, las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas que se encontraban como trasfondo de esta guerra seguían presentes en El Salvador y en Honduras. Y una razón que explicaría esto es que El Salvador, después del conflicto con Honduras, sufrió la guerra civil en que las fuerzas gubernamentales se enfrentaron a los grupos izquierdistas aglutinados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿no? Si el ejército y la Guardia Nacional habían ganado simpatías en la breve guerra contra Honduras, durante la guerra civil que siguió, muchas personas pasaron a considerarlos como cuerpos represivos, ¿no? Pero eso será pie también, será otra historia que vamos a tratar en este podcast, muy interesante, las guerras civiles en Centroamérica. Muchas gracias, Juan Carlos Navarrete, para servirlos.